Bienvenidos a otra mentoría, es un gusto tenerles. Esta es una mentoría muy especial porque está con nosotros Chava Camarena, director de la unidad de OTC de Sanfer. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Fer, muy bien, ¿tú? Todo muy bien. Qué En bueno. verdad, Chava, te agradezco mucho que estés aquí por dos motivos. Sí. El primero, porque sé que eres una persona muy ocupada y que hagas un tiempo en tu agenda con las responsabilidades que tienes, es algo que agradezco mucho. Y el segundo, porque sabes lo que te respeto y lo que te admiro como profesional. Muchas gracias. Y esta mentoría puede llegar a muchas personas. Es por eso que vamos a recorrer tu trayectoria y compartir toda la historia que recorriste antes de estar dirigiendo a grandes equipos y teniendo grandes responsabilidades. Sí. A mí la primera pregunta que me surgía cuando estaba armando tu entrevista era si esto fue planeado. O sea, tú cuando entraste al mundo corporativo, dijiste, yo quiero llegar a ser director de una unidad de negocios. Pues fíjate, sí. Yo desde que salí de la carrera, me puse como metas muy claras sobre hacia dónde quería yo llevar mi carrera. O sea, yo estudié mercadotecnia, administración y mercadotecnia, y desde que salí, obviamente yo quería trabajar en mercadotecnia, y me empecé a poner metas en cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, bueno, en 3 años quiero ser gerente de marca, en 5 años gerente de marca senior, y me fui seteando estas metas en cuestión de tiempos, que por un lado me dio claridad y me confirmó un poco qué quería, pero también creo que lo que aprendí, ya viéndolo en retrospectiva, es que no necesariamente tenía yo que fijarme tiempos, ¿no? Porque pues muchas veces los tiempos no se dan y a lo mejor puede llegar algún tipo de frustración, ¿no? Claro. Y eso lo fui moviendo conforme fue pasando mi carrera. Ya no lo moví por tiempos, ya no seteé objetivos por tiempos, sino más bien como por experiencias y sin ponerme tanta presión a mí mismo de, hijo, es que ya voy retrasado por 2 años y... Claro. Entonces, eso también a mí me ayudó mucho a reenfocarme y a empujar mi carrera. ¿Empezaste a trabajar desde que estudiabas? Trabajé 6 meses mientras estudiaba. Trabajé en Bayersdorf, que es la empresa que hace Nivea. Estuve ahí como becario, 6 meses nada más. Y luego decidí, después de los 6 meses, salir y para enfocarme ya en el cierre de mi carrera y estuve ahí ya. Y luego entré, saliendo de la carrera, luego entré a Kimberly-Clark en este caso. ¿Cómo fue tu primera experiencia laboral? Es decir, si pudieras ver al chava que iba iniciando, ¿cómo te relacionabas? ¿Cómo llevabas tus proyectos? ¿En qué tú prestabas mayor atención a tu trabajo para poder visibilizarlo y poder ir teniendo más responsabilidades? Sí, pues mira, al principio yo creo que cuando estaba como becario en Bayersdorf y cuando entré como asistente de marca en Kimberly-Clark, pues yo te puedo decir que era muy silvestre. Muy silvestre. ¿Por qué? Porque pues por más que lo que te enseña en la universidad, digo, te enseña un poco no sé, un poco el modelo de pensamiento, te suelta las bases, pero la realidad, al menos en mi experiencia, pues no te prepara realmente para la vida laboral, ¿no? Entonces, pues no sé, desde llegar a una oficina, cómo vas a interactuar con tus colegas, Claro. qué tipo de responsabilidades, cómo te vas a organizar, cómo le vas a dar seguimiento a los proyectos, qué tipo de relación vas a tener con tus jefes. Entonces, la verdad es que eso lo vas adquiriendo con la experiencia. Entonces, yo te puedo decir que en los primeros, yo creo que 6 meses cuando estuve en Kimberly-Clark, pues me costó trabajo porque era justo como que buscar tu lugar, ¿no? Tu identidad, porque de eso no te preparan en la universidad, ¿no? No. Eso ya es pues ya cuando estás en el trabajo. Y cuando estabas en esa etapa, ¿cómo describirías que era tenerte como compañero? O sea, ¿eres una persona que se preocupaba mucho por hacer cultura o eras una persona sumamente centrada en el resultado? Sí, pues mira, de entrada siempre he sido, y creo que es parte de mi DNA, ser una persona muy optimista, muy abierta. La verdad es que
intento como muy positiva. Claro. ¿No? Entonces, la verdad es que siempre desde que empecé mi carrera tengo mucho la idea de, pues al final del día estás, no sé, 8 o 10 horas al día, pues pasártela bien, disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Y algo que creo que me ha caracterizado también desde inicios es que realmente hago equipo, ¿no? Realmente si veo que alguien necesita ayuda, intento ayudarlo, aunque no necesariamente lo sepa o sepa cómo ayudarlo, pero intento acercarme, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy positivo. Y no era tan enfocado a resultados, honestamente, al inicio, porque te decía como que me costó trabajo ubicar mi espacio dentro de la vida laboral, pero lo que aquí creo que me ayudó mucho a mí es que era muy numérico y muy enfocado a los números. Entonces, ahí creo que encontré yo un espacio cuando estuve en Kimberly Clark al inicio, de volverme como uno de los brazos sólidos en temas de análisis numérico y de tener el control y el conocimiento de los números del negocio. Y ahí estamos hablando cuando estabas en una etapa junior. Sí. Me gustaría que te pusieras en modo mentor. Te cuento un poco, este podcast es para conocer tu historia, para ver cómo los grandes líderes eran al inicio y cómo fueron recorriendo todo este tramo, pero también para que se pongan en modo mentor y puedan aconsejar a la audiencia. Tú hoy tienes en tu actual rol la capacidad de determinar qué perfil puede o no entrar a tu equipo según ciertas características, ciertas cualidades. Sí. ¿Tú qué valoras en alguien junior? Es decir, sabes que no vas a ver todo, tienes conciencia de que tiene áreas de oportunidad, pero ¿qué es lo que tú aconsejarías a la audiencia como mentor que se centren para ser visibles en su etapa junior y que puedan estar en buenos equipos de trabajo? Mira, para mí, de hecho, yo cuando estoy buscando, no sé, a alguien en alguna posición, para mí es extremadamente importante la actitud que tenga la persona, la actitud. Y sobre todo en posiciones junior, donde, bueno, a lo mejor acabas de salir de la carrera y estás empezando la vida laboral o no tienes, digamos, tantos conocimientos de alguna categoría o alguna empresa o alguna industria. La verdad es que eso se aprende. Y se aprende rápido. El tema es que tienes que tener una actitud de estar, primero, creo que de estar conociendo constantemente, de indagar, de ser curioso, de tener ese empuje, el compromiso. Entonces, para mí eso creo que es muchísimo más importante para mí que si sabe cuáles son las 4 P's de mercadotecnia, ¿no? Porque eso lo va a aprender. Y si tiene una actitud correcta, vas a saber a quién preguntarle, vas a saber dónde investigar, vas a saber cómo ejecutarlo. Y al final eso para mí es lo que hace que una persona sea valiosa en la organización. ¿En qué momento o qué habilidades te centraste en adquirir para volverte senior? Porque justo en otros episodios hemos abordado el tema del seniority y a veces parece muy ambiguo. Es algo que todos sabemos que existe y que es necesario, pero pocos saben definir con claridad cuáles son esas cualidades de alguien senior. ¿Cómo te volviste un perfil más senior? ¿A través de qué proyectos? ¿O cómo te enfocaste para ser alguien de alto rendimiento que tuviera seniority para dirigir? Mira, creo que una fue un cambio en la manera en la que yo estaba viendo el negocio. Ok. Cuando yo estaba en su momento como gerente de marca junior, pues yo estaba muy enfocado en mis marcas, en mi responsabilidad directa, ¿no? Que era pues, la estrategia de marketing de esas marcas, ¿no? Entonces, en la comunicación o en el diseño del empaque o en alguna innovación, pero no estaba yo tan involucrado en cuestiones comerciales o en cuestiones de producción o en como que en otras cosas que no necesariamente eran responsabilidad mía, pero que tienen un impacto al negocio. Claro. ¿No? Creo que cuando una de las cosas que aprendí al convertirme senior o que me ayudaron a convertirme en un gerente senior, tanto en Kimberly y en el resto de la carrera, fue entender ese negocio punta a punta, ¿no? El realmente, aunque no es de mi responsabilidad, pero realmente entender cuáles son las implicaciones de toda la cadena que tiene relación con la marca. ¿Y cuáles son los hacks para lograrlo? Es decir, acercarte con alguien y decir, méteme a juntas para oír. O sea, ¿cómo logras irte involucrando en otras áreas que no necesariamente son parte de tu día a día?
Pues eso, justamente eso. O sea, empezar tú, de entrada tú, empezar a investigar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba como gerente de marca, pues yo me metía a los reportes financieros, ¿no? Y yo hacía mis números y mis cálculos, hablaba no sé, de la información de mercado y hacía mis análisis, pero no era algo que me pidieran hacer, sino es algo que me nacía por curiosidad, como te decía, ¿no? Entonces, al final, pues sí, también te empiezas a acercar a gente de otras áreas, ¿no? Y oye, explícame un poco qué haces tú, cuál es el impacto, y al final como que empiezas a entender digamos que la fotografía completa del negocio, y eso pues te da una ventaja competitiva, ¿no? Porque cuando al final del día tú estás con esa visión general, pues de entrada te puedes adelantar a problemas que pudieran pasar, ¿no? Mm. Y pues también tienes una visión mucho más amplia de cómo poder hacer crecer tu negocio y también cómo solucionar problemas. Y yo creo que el otro punto que te iba a comentar es una parte creo que muy importante de convertirse de junior a senior, es el manejo de gente. Como junior normalmente no tienes gente a tu cargo. Y pues como gerente senior o como ya un líder que empieza a tener cada vez más gente, pues cada vez tus equipos son más grandes, ¿no? Y para mí es qué tan rápido puedes entender que no es solamente administrar el equipo, sino es desarrollar al equipo, ¿no? Desarrollar. Y eso es crítico, ¿no? Porque al final del día, y para mí eso es de los labores más difíciles, ¿eh? Porque puedes aprender, como te decía, puedes aprender un skill, puedes hacer un análisis, puedes entrar a una junta con algún área, pero la parte personal es complicada, ¿no? O sea, el entender cuáles son los motivadores de cada una de las personas de tu equipo, cómo los puedes enganchar para que se comprometan, cómo los puedes desarrollar, ahí es donde empieza a ver como es artesanal. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Porque imagino que a mí siempre me has dado la impresión de ser una persona muy clara con las necesidades de tus proyectos y también con los objetivos, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que pueden surgir y he visto que en tus equipos has desarrollado muchas personas. Sí. Pero creo que esa habilidad, como tú bien lo mencionas, no nació de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo fue tu primera experiencia? ¿A qué retos te enfrentaste? ¿Qué fue lo que te frustraba un poco de estar en esa nueva posición donde las carreras de otras personas dependen de ti? Porque dependen de qué tanta visibilidad le das, también en qué proyectos los metes para que no se atropellen. ¿Cómo fue? Sí, mira, mi primera experiencia llevando gente fue, de hecho, cuando estuve en Kimberly-Clark. Ajá. Cuando me hicieron gerente de marca senior, en su momento, yo llevaba una parte de Huggies y tenía 2 personas a mi cargo. Y yo creo que fue un reto en el sentido de, primero que nada, cuando a mí digamos que me promovieron en esa posición, pues ellos eran amigos míos. Éramos todos, digamos que éramos la misma camada. Entonces, el primer reto que hay ahí es cómo te posicionas como su jefe y que pues siguen siendo amigos, pero pues hay una cierta línea, ¿no? Y a mí, de hecho, me costó trabajo, ¿no? Porque decía, híjole, pero pues, si somos amigos, pero ahora me reportan, entonces tengo que ser buena onda y dejar pasar algunas cosas pues, porque son mis amigos. ¿Y qué estrategia seguiste? El pintar esa línea me costó trabajo, ¿eh? Y al final, pues bueno, lo que, digamos que platicando con ellos, decía, bueno, entiendo que somos amigos, etcétera, pero en el trabajo, pues yo les voy a pedir cosas, vamos a alinear cosas. ¿Y siguen siendo amigos? Que siguen siendo amigos, muy amigos míos. O sea, lo hiciste bien. No los perdí como amigos. Los mantuviste bien. Y al final se pudieron ellos desarrollar también como profesionales. Pero yo creo que eso fue uno de los principales retos. Y pasa seguido, que tienes que hacer un cambio de mentalidad de, bueno, pues ahora ellos me reportan y pues ya no es nada más una relación de cuates, ¿no? Y por ejemplo, ponte en modo mentor. Una persona que está atravesando por retos similares a los que tú mencionas, pero que también dicen, yo necesito ser un líder que desarrolle personas. Sí. ¿Cuáles son los pilares en los que tú te fijas o lo que tú sigues para poder... Debe de haber una metodología, creo que se va haciendo, sí. Cambian las personas, pero hay algo que se mantiene. ¿Cómo le haces para poder desarrollar personas? O sea, porque suena muy bonito y suena muy poético, sí. Pero es
muy difícil por las ambiciones de cada persona, por las necesidades de la compañía. ¿Cómo logras eso? Mira, yo creo que primero, de entrada, tienes que, creo que tener muy claro cuál es el objetivo que tiene la persona en su carrera, ¿no? Porque uno luego puede pensar que todos quieren llegar a ser directores generales, pero la realidad es que no. La realidad es que a lo mejor hay gente que sí quiere ser director general y quiere ser director del mundo, pero a lo mejor hay gente que dice, yo no, esa no es mi ambición, y mi ambición es ser un contribuidor clave en la organización y estar, digamos que llegar hasta cierto nivel, porque es lo que en mi vida personal funciona. Y está bien. O sea, yo no, creo que cada quien tiene como diferentes objetivos de vida. Claro. Pero creo que eso es muy importante entenderlo, ¿no? Porque si no puedes llegar a tener la idea es que los tengo que crecer, los tengo que acelerar, los tengo que empujar, pero no necesariamente todos tienen las mismas motivaciones. Claro. Entonces creo que es entender cuál es el objetivo que tiene la persona, cuáles son las motivaciones que tiene la persona, qué le interesa a la persona, y entonces así empezar a buscar proyectos, empezar a buscar iniciativas o oportunidades en otras áreas que vayan construyendo hacia la carrera de la persona, ¿no? Y al final eso creo que para mí lo que logra eso es que logra un compromiso, ¿no? Indudable en el equipo, ¿no? Porque al final pues te estás interesando no solamente en obtener el resultado a corto plazo, Claro. sino en ir sentando las bases de lo que la persona quiere en el largo plazo. Sí, claro, y algo que decía un mentor, que hay que tener definido qué es lo que la persona quiere, qué es lo que necesita. Exacto. Y cómo como jefe lo puedes apoyar para llegar a ese lugar, y pues también fortaleces el engagement en tu equipo y Totalmente. tu figura como líder, perdón. Chava, te vuelves gerente senior, ¿no? Ya tienes personas Sí. a tu cargo. ¿En qué momento decides agarrar tus maletas y tomar la decisión de irte del país sin mucha claridad más que lo que vas a hacer, la empresa donde estabas, y vámonos? Porque es difícil, ¿no? Dificilísimo. Sí, o sea, después de pues sí, ya ser gerente senior, me dan la oportunidad de unirme al equipo global de marketing de Boehringer Ingelheim, que es un laboratorio alemán. Yo ya en su momento llevaba una marca de multivitamínicos y pues la verdad es que me fue muy bien en esos años que estuve ahí en México. Pues me invitaron a participar. Y déjame contarte una anécdota que es bastante curiosa, pero que creo que muestra un poco lo que hablábamos un poquito de la actitud. Claro. ¿No? Y esta era una posición que estaba en Alemania. Y entonces me dicen, yo ya tenía planeado un viaje con mi esposa para irme a Europa de aniversario, etcétera. Y justo cuando estaba en Europa con mi esposa, ella y yo nada más, me marcan y me dicen, oye, es que nos gustaría entrevistarte, ¿no? Para la posición. Ahí mismo. Yo estaba en Europa y me dicen, pero pues no sé si estás en México. No sé qué. Le dije, no, pues justo estoy en Europa, ¿no? Y si hubiera la posibilidad de que puedas venir un día a Alemania para que te entrevistemos, y sin pensarlo le dije, por supuesto que sí. Hablé obviamente con mi esposa, le dije, oye, ¿no tienes bronca de que me vaya yo, te abandone un día aquí? En ese momento dijo, no, pero para nada. En ese momento compré mi vuelo a Alemania y al día siguiente me fui y tomé vuelo a Alemania, fui a las oficinas, me entrevistaron, etcétera, ¿no? Y a las pocas semanas me hablaron y me dijeron que me había quedado. Entonces, un poco te cuento esta anécdota porque a lo que te decía yo de la actitud, ¿no? Y la disposición. La disposición, las ganas, el hambre. El hambre. ¿No? De querer lograrlo, ¿no? Y ok, a lo mejor me voy a meter en problemas con mi esposa, ¿no? Pero bueno, lo hablé con ella, sabía que el impacto positivo que iba a tener esto, pues en la familia, en la relación, etcétera, y vámonos. Pero también saber que hay puertas que se abren una vez y no las puedes dejar de pasar. Y no las puedes dejar pasar. Y además ya estabas allá, o sea, ya estabas
Exacto. a un paso. ¿Cómo fue llegar? Es decir, te regresas, ¿no? O sea, no te quedas allá. No, me regreso. Todavía estuve, pues, yo creo que como 6 meses, 6, 7 meses en México. Me confirmaron que me iba a Alemania. Y pues bueno, la decisión fue irnos a Alemania. Mi esposa, yo, mi perro, Ah, también el perro. sin hablar ni una palabra de alemán, pues vámonos. Entonces, ahí nos fuimos. A ver, aquí me gustaría activar tu modo mentor. Sí. Las personas que quieren buscar en empresas transnacionales oportunidades fuera de su país, ¿qué es lo que necesitan prever? Sí. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que tú recomiendas Pues con mira, tu experiencia internacional? Por mi experiencia, de entrada es ser muy claro con la compañía de que quieres tener una experiencia internacional, de entrada. Y también tener muy claro en dónde quieres construir esa experiencia internacional. Porque pasa mucho, y yo lo he visto en equipos míos, que les digo, ¿que esto es una experiencia internacional? Sí. ¿En dónde? A donde sea. Pero luego se abre la oportunidad y dices, ¿qué es? Se abre una oportunidad en Camboya. No, pues ya no tanto, ¿no? Entonces ahí empieza un poco, uno mismo se empieza a poner como esas barreras. Claro. Entonces hay que ser, creo que muy, muy claros. Y si es que quieres ir a Estados Unidos, a Europa o a donde sea, ser muy claros desde el inicio y entender qué es lo que necesitas para construir eso. De entrada, con quién necesitas empezarte a relacionar para ponerte, digamos que en el mapa de esas personas y qué tipo de habilidades necesitas construir. Y entonces teniendo eso claro, digamos que teniendo qué habilidades vas a construir, con quién tienes que empezarte a conectar, pues eso te ayuda a empezar a construir ese camino. Y estás hablando de algo muy importante y que es fundamental en el mundo corporativo porque santo que no es visto no es adorado, ¿no? Exactamente. Quizá hay alguien aquí que nos está escuchando que es muy penoso o que encuentra en el concepto del networking cierto utilitarismo, ¿no? Como que dice, no, es que cómo me voy a acercar con esta persona para... Y es algo que se tiene que hacer porque estás en un ámbito profesional. Sí. Pero tú, ¿qué consejo darías para que empiecen a activarse esas redes y que puedan existir estas conversaciones? ¿Y Mira, qué es lo que valoras tú como jefe para que... Sí, y mira, yo lo viví. Yo, cuando me fui a Alemania, y de hecho un poquito tiempo después, yo dije, bueno, con que haga yo bien mi trabajo, con que los resultados se den, las oportunidades se van a seguir dando. La realidad es que necesitas trabajar tu networking, ¿no? Es la realidad. Y necesitas trabajar un plan de visibilidad, que la gente te vea, Plan que de la gente visibilidad. sepa. Y a mí me cambió mucho la trayectoria de mi carrera cuando algún jefe que tuve me dijo, es que eres muy bueno en lo que haces, pero poca gente sabe qué estás haciendo. Porque lo haces muy bien, pero eres muy calladito. Y entonces tú crees que solamente por tener los buenos resultados te va a dar. Y en el momento que entendí eso, dije, bueno, los buenos resultados, pues los tengo que cacarear. Los buenos resultados, tengo que tener esa visibilidad y tengo que buscar a las personas adecuadas para informarles lo que estoy haciendo y los resultados que se están logrando y los resultados del equipo. Y en ese momento cambió dramáticamente la situación. Porque entonces te posicionas y la organización te ve como un líder que está llevando el performance, que está manejando el equipo, que está innovando, que si tú no lo haces, ¿quién lo hace? ¿Y qué hacks podrías dar para llevarlo a cabo? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, por lo que comentas, agendar con un stakeholder importante, estatus. ¿O qué otras acciones se pueden llevar a cabo? Yo lo que hice fue, tal cual yo tenía un plan de visibilidad mensual. Plan de visibilidad, o sea. Yo lo hice, un plan de visibilidad, Ajá. donde decía, bueno, una vez al mes voy a tener un one-to-one con esta persona, cada 2 meses con esta persona, y por lo menos cada 15 días voy a mandar una comunicación de un logro que hayamos hecho en la categoría, pero para que constantemente yo solito forzarme, ¿no? Porque la realidad es que a mí de manera natural no se me daba, ¿no? O sea, lo que te decía, yo lo hacía como, bueno, pues se dan los resultados, la gente va a saber que yo fui, pero al final del día fue como que crear ese plan de visibilidad que empecé a construir
Y bueno, obviamente luego ya lo fui extrapolando con un plan de visibilidad en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Claro. Con diferentes networks, ¿no? Para no solamente construir tu plan de visibilidad interno, pero un plan de visibilidad externo. Al final empezar a construir tu marca. Tu marca personal. Exacto. ¿Y cómo lo lograste en Alemania? En Alemania, Porque fíjate. Está cañón y sin hablar el idioma, o sea, es una Sí, odisea. mira, Alemania fue, yo creo que fue una experiencia excepcional. Aprendí muchísimo. Sí te puedo decir que los primeros 6, 8 meses fueron muy difíciles, ¿no? Porque fue un país diferente, cultura diferente, idioma completamente diferente, un estilo de trabajar completamente diferente. Yo, estando en el equipo global, tenía que tratar con diferentes países. Entonces, la manera en la que interactúas, no sé, con Europa, con Asia o con Latinoamérica es completamente diferente de la manera en la que tienes que hacer el approach con los países y con los equipos. Y de manera personal también fue muy retador porque pues al final mi esposa estaba allá sola, con mi perrito nada más, y yo me iba, pues no sé, 8 o 9 horas a trabajar, mi esposa sola, sin amigos. Entonces al final te encuentras un poco solo, ¿no? Y eso pues a nivel personal obviamente digamos que te pega mucho con tu familia y con tu esposa, obviamente éramos así, ¿no? Y pues también te abre mucho el panorama para poder cambiar o ajustar tu manera de trabajar. Yo creo que de las principales cosas que yo aprendí en Alemania de México fue que en Alemania obviamente eran extremadamente directos, ¿no? Y la gente no se siente mal porque sean directos, que muchas veces en México eres directo y te dicen, ay, es que es muy grosero. Sí. Pero no es que seas grosero, es que eres directo. Y esas cosas las empiezas a ajustar, ¿no? ¿Y cómo te fue? O sea, ya haciendo cuentas, por ejemplo, de esa experiencia, ¿cómo lo calificarías? O sea, ¿cómo te fue a nivel personal? ¿Cómo te fue a nivel profesional? ¿Por qué decidiste volver? ¿Qué cambió del chava que se fue al que regresó? Mira, a nivel profesional fue, si yo puedo decir cuáles fueron 2 o 3 momentos en mi carrera que hicieron un cambio radical, ese fue un momento, ese fue uno de los momentos. Porque el haber tenido el coraje de irme, el haber tenido como decíamos, esta hambre de haberme ido, sin hablar el idioma, de haber tomado un día de mis vacaciones, irme a las entrevistas, o sea, el haber hecho esas cosas tan, pues al final de coraje, ¿no? Pues tuvieron un impacto muy grande porque, pues, digamos que me posicioné, estuve 5 años al final en Alemania. Entonces me posicionaron muchísimo pues ya en un nivel de liderazgo, de seniority completamente diferente. Entonces a nivel profesional fue muy bueno. A nivel personal, pues nos unió a mi esposa y a mí de una manera impresionante. Mi hijo nació allá, entonces obviamente también tuve la oportunidad de conocer muchísimo allá, entonces estuvo muy bueno. Y pues bueno, creo que la verdad es que fue bastante positivo. ¿Hubieras hecho algo diferente? O sea, que para las personas que se fueron, si tú cometiste algo que dijiste, esto lo hubiera hecho distinto, piénsenlo 2 veces, o no sé, algo lo hubieras hecho distinto, o te quedas con esa experiencia tal Yo creo cual? que si algo hubiera hecho distinto fue, digamos que sobre todo al principio, yo llegué con una mentalidad como, bueno, pues ya me invitaron a ser parte del equipo global, entonces pues yo soy la última Coca-Cola del desierto. O sea, sientes que hubo un momento en que te un poco de arrogancia. La realidad es que ya cuando llegas ahí y empiezas a hablar con las demás personas que tienen mucho mayor seniority que tú y que empiezas a hablar con diferentes países, como que empiezas a entender bueno, no sé todo, ¿no? Y tengo que conocer y tengo que aprender de todas estas culturas. Entonces, al final creo que esa parte de no llegar con esa, podríamos decir, arrogancia inicial, hubiera sido mejor.
¿no? Al final creo que lo aprendí rápido y se ajustó, pero creo que eso sí lo haría diferente. Aquí con esto que me mencionabas, Sí. ¿cómo regresas a México ya como director, no? O sea, ya vuelves en un puesto directivo. Regresé aquí con un puesto regional. Ajá, regional. Regional. Cuando regresé yo llevaba parte del negocio de la empresa para toda Latinoamérica. La realidad es que el regreso fue muy bueno, regresar a tu país, ¿no? Creo que fue muy, muy positivo. Y conocer parte de Latinoamérica y el negocio, porque al final del día pues te da otro tipo de sensibilidad, ¿no? Claro. Cuando estaba yo en el equipo global, pues era mucho de estrategia, pero lamentablemente luego en esos roles globales, pues no estás realmente en el día a día, en el performance de los países, ¿no? Uh-huh. Y el estar en este puesto regional me regresó a eso, ¿no? Al estar en el seguimiento del performance, de la ejecución, además de la estrategia, ¿no? Digamos que un balance entre las dos. Uh-huh. Entonces, la verdad es que creo que es muy bueno. Y poco tiempo después tuve la oportunidad de que me hicieran director de marketing de la empresa, que ese era uno de mis grandes sueños. Lo que te decía yo cuando seteé mi carrera, sí, claro, era de mis grandes sueños, con un par de años de desfase, claro, ¿no? De mi plan original. Pero pues bueno, había creo que conseguido una de mis metas más grandes. Pero llegaste incluso más alto antes de lo que te imaginabas, porque ser global, sí. O sea, ser director de marketing es top, pero ser global ya estás, los sí. directores de marketing te reportaban. Sí, y, sí. Por ejemplo, aquí posiblemente hay personas seniors que están buscando ser directores. Directores sí. de marketing, que es tu core. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuáles son las habilidades que sí o sí un director de marketing sí. destacado debe de tener para los retos que nos enfrentamos en los actuales tiempos? Yo, como te decía, es el poder, o sea, el tema de manejo de equipo, uh-huh. ¿no? Y el desarrollo de personas, creo que eso es algo indispensable. En cuanto a habilidades, entre más tengas esta noción punta a punta del negocio, que tengas digamos, que te puedas adelantar y poder medir cuáles son las oportunidades, los riesgos, las implicaciones de las estrategias que vas a ejecutar. Eso creo que es también muy, muy, muy bueno. Y algo que a mí me funcionó mucho fue justo no solamente enfocarme en marketing, lo que te decía, claro. sino era, bueno, cómo dentro de la parte financiera, la parte comercial, la parte de marketing, la parte médica, regulatoria, o sea, el tener toda esa visión. Y bueno, tú lo mencionabas, creo que también el tema de cuáles son los objetivos claros y poder definir cuáles son las prioridades claras que van a hacer que llegues a los objetivos y que realmente pues, logren un progreso en la organización, ¿no? Esta pregunta la voy a repetir más adelante de otra manera. Sí. Pero ¿cómo es el día a día de un director de marketing? Porque ahora que platicabas, digo, es un gran reto porque eres la cara de tu equipo, sí. pero también le reportas al director general. Entonces eres un intermediario que también tiene un rol fundamental en la cultura de una organización. ¿Cómo vive un director de marketing el día a día? Pues estás un poco digamos que entre la espada y la pared, ¿no? Porque por un lado, digamos que tienes que estar, pues estás involucrado en muchos proyectos globales, regionales, que son proyectos estructurales de la organización, ¿no? Que normalmente a lo mejor esos proyectos no tienen un impacto a corto plazo, pero que van a setear la estrategia y el futuro de la organización. Entonces, eso es, creo que es muy enriquecedor, ¿no? Al final del día, ser partícipe de muchas de las iniciativas que van a formar el futuro. Pero por otro lado, tienes que estar en la operación y en el día a día, porque al final del día, pues tienes que asegurar que pues, el negocio local esté funcionando, que las estrategias se estén ejecutando. Entonces, creo que uno de los principales retos, y ahí es donde está la magia, creo, es el poder balancear la estrategia a mediano o largo plazo con la ejecución a corto plazo, ¿no? Porque para mí es, si te vas de un lado o del otro de más, pierdes esa sensibilidad, ¿no? Si te vas del lado estratégico, puramente estratégico,
pues al final del día pierdes completamente la ejecución. Claro. ¿No? Y al revés, si te vas del lado operativo y el día a día y el número, etcétera, pues sí, puede ser que logres el objetivo a corto plazo, pero bueno, ¿cuál es la visión del negocio a mediano y largo plazo? ¿No? Tienes que mantener ese balance. Hace poco asumiste el rol de director de la unidad de OTC de Sanfer. Sí. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues la verdad es que padrísimo. Es un crecimiento en el rol, en los roles que yo tenía, porque ahorita no solamente estoy yo como responsable de marketing, sino también tengo un equipo mucho más grande. Son aproximadamente 270 personas. Uf. Y hay equipo tanto de marketing como toda la fuerza de ventas. Entonces, eso pues qué te orilla, obviamente, que desarrolles habilidades que a lo mejor no las tenías tan desarrolladas, ¿no? Sobre todo con un equipo tan grande. Claro. Pues, y tan grande y tan diverso, ¿no? Entonces, tienes que pues, desarrollar otro tipo de habilidades en temas comerciales, ¿no? En temas de ejecución, estar muy cercano a la gente que está ejecutando tanto el punto de venta como los doctores. Entonces, al final creo que complementa muy bien el perfil que yo tenía. Y pues bueno, obviamente estoy más que encantado. Y ahora repito la pregunta que te hacía. ¿Cómo vives el día a día como director de una unidad de negocio? ¿Y se duerme bien siendo...? Porque yo a veces, he tratado con muchos directores y digo, híjole, yo no sé cómo pueden dormir, o sea... Pues sí, o sea, tienes un poco el seniority que vas construyendo, también te va llevando a tener esa resiliencia y esa inteligencia emocional, claro, de poder sobrellevar altibajos, ¿no? Yo recuerdo más junior, cuando estaba más en inicios, pues sí, era una avalancha de emociones, ¿no? Todos los días. Pero bueno, uno con el seniority, con lo que va viviendo, pues va aprendiendo a sobrellevar las situaciones, ¿no? A ser más pausado, con inteligencia emocional un poco más calmado. Porque al final creo que pues, tienes que tener la cabeza fría para poder tomar decisiones, ¿no? claro. Y pues sí, o sea, el día a día de ahora el rol que tengo, pues está más enfocado, obviamente, muy enfocado pues a lograr los objetivos del año, ¿no? A tener salud financiera. Y como te decía, como también tengo yo marketing, pues también ver las estrategias de las marcas, ¿no? Entonces, pues al final, a mí me encanta porque es un rol mucho más integral, claro, punta a punta, que te decía, que de alguna manera yo lo había hecho de una manera informal, pero ahora pues está formalizado, ¿no? Ya es de una manera ya concreta. Creo que lo mencionabas bien. O sea, hay perfiles que ven esos puestos y dicen, no, yo puedo, mis aspiraciones son otras. Y hay perfiles como el mío, que eres como, empiezas de diputado y ves al presidente y dices, pues me gustaría sentarme en ese despacho, ¿no? Exacto. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de esos roles es el tema del management. Sí. Creo que por lo que poco que he estudiado del tema y por lo que he visto en mi corta experiencia, a veces no hay decisiones buenas ni malas, sino decisiones pragmáticas. ¿Cómo lidias con el hecho de saber que una decisión tuya puede impactar a una industria, a un negocio y a las trayectorias de las personas que están a tu cargo? Pues sí, o sea, obviamente sientes presión. Nunca se quita. La presión no se quita, pero pues al final del día, lo que creo que conforme vas creciendo tu seniority, pues también creo que de entrada vas tomando decisiones un poco basadas en tu experiencia. Claro. O sea, ya muchas de las cosas las has vivido y sabes un poco cuáles podrían ser las implicaciones. Y al final del día también creo que algo que empiezas a desarrollar es tomar decisiones que no necesariamente tienes toda la información. Uh-huh. Muchas veces cuando eres más junior, justo por el miedo de tomar la decisión, necesitas tener toda la información. Y está bien, pero en muchas de las situaciones no la vas a tener. Claro. Entonces tienes que pues, tomar la decisión con la mejor información que tengas en el momento. Y yo siempre lo que creo que ha sido como un mantra de mi carrera y que también yo se lo llevo a mi equipo, es
es mejor tomar una decisión 80% bien que una decisión 100% bien tarde. Está cañón. Entonces, yo prefiero ser rápido en tomar una decisión y que tenga un impacto y que a lo mejor no fue perfecto y luego lo vas a ir mejorando, a de pronto tener parálisis por análisis. Porque Chava, va a tener mucho menor impacto. Claro, ahorita también te encuentras en una posición que es delicada. ¿Por qué? Porque siendo el mero pambolero, pocas personas son transparentes en el proceso de toma de decisiones para decir, yo creo que se podría hacer diferente. Sí. Pero también de eso depende la virtud de un líder, de rodearse de personas que en justa medida, claro, pueda haber este equilibrio, ¿no? Estos contrapesos en un comité donde, a ver, den sus puntos de vista y resolvemos. ¿Cómo le haces para que las personas no te quieran decir lo que tú quieres oír? Sí, pues mira, creo que de entrada tienes ¿Los que... identificas? O sea, sí. Sí, o sea, sí identificas mucho a las personas que nada más te están dando bola, ¿no? Yo sí creo que la diferencia de opiniones, el conflicto en los equipos puede llegar a ser positivo. Claro. Porque, y conflicto me refiero a tener, como te decía, diversidad de opiniones, o que alguien levante la mano y diga, no, yo no creo esto, yo creo que puedes ir por acá, porque te da una apertura y te da una amplitud de qué implicaciones puede haber o cómo se puede hacer de diferente manera. Claro. La realidad es que si tú buscas tener un equipo que todos piensen igual, de entrada, qué aburrido, ¿no? Y segundo, pues no hay esa contraparte que te ayude a afinar las ideas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Y cómo lo logras? Pues de entrada tienes que ser muy claro o sea, tienes que tener apertura de escucha, ¿no? Tienes que realmente tener la habilidad de escuchar. Y creo que es algo en lo que a lo mejor hay áreas de oportunidad en mi caso, ¿no? Pero creo que tienes que tener esa habilidad de escuchar, esa habilidad de entender de dónde viene esa razón, ¿no? De que des la apertura a la gente que lo pueda hacer. Y no juzgar de entrada, ¿no? O sea, poder evaluarlo, pensarlo. A lo mejor luego muchas veces caemos en el error de tomar decisiones muy rápido, pero a lo mejor si lo dejas macerar, no sé, un par de días, todo empieza a encajar, ¿no? Pero creo que es muy importante de rodearse de gente experta, de entrada, porque uno no es experto en todo. Y la otra es tener la apertura de que puedan pues, hablarlo, ¿no? ¿Es un cargo muy solitario ser? Sí, porque al final del día, como te decía, estás como entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, pues al final del día, no sé, tus reportes, pues es un núcleo de personas que viven día a día, que a lo mejor y hasta dicen buenas cosas buenas de ti, cosas malas de ti, pero digamos que se hace un grupo donde tú no estás, ¿no? Claro. Y bueno, yo, por ejemplo, con tu jefe o con tus superiores, ¿no? Pues ellos también están en otro rollo, ¿no? Entonces al final ¿Y cómo lo vives? ¿Cómo lo vives de una forma sana? Que no te afecte, que digas siempre... Porque al final también un líder es vulnerable. Totalmente. Pues sí, mira, creo que el construir relaciones personales con el equipo en cualquiera de los niveles puede ser mucho, puede ser poco. Pero eso también ayuda un poco a que sobrelleves esa parte. La verdad es que pues uno empieza a sobrellevarlo, empieza a acostumbrarse, pero siempre creo que hay que estar, para mí creo que algo es importante, aunque tú puedas estar solitario en el rol, es importante rodearte de personas con las que puedas trabajar. Claro. O sea, al final del día lo vas sobrellevando. Chava, muchas gracias por tu tiempo y para finalizar, ¿cómo te gustaría ser recordado por las personas con las que has trabajado y por las que has podido desarrollar? Para mí creo que como me gustaría ser recordado es con dos palabras. Que Salvador fue una de las personas que, bueno, no fueron dos palabras, pero Salvador fue personas que transformaron el negocio
pero también desarrollaron gente. O sea, como que ese balance entre negocio y gente, ¿no? A mí no me gustaría ser recordado solamente por la persona que llegó a los crecimientos de ventas y que llegó al negocio, etcétera, sino que llegó al negocio, pero de una manera adecuada, y que llegó al negocio desarrollando un equipo y seteando los fundamentos de un equipo a futuro. Perfecto. Pues, Chava, muchísimas gracias por estar aquí. De nada, muchísimas gracias, Fer, igualmente. Gracias. Pues, Chava Camarena, en modo mentor. Hasta la próxima.